Probablemente si entraste a este video es porque sabes mínimamente quién es Emilia Mernes, una cantante que tuvo mucha popularidad este último año por su álbum Punto MP3 y los 800 shows que dio, con momentos tan icónicos que se viralizaron por las redes sociales. Mucha gente cree que Emilia surgió de la nada, que apareció un día para el otro y se hizo súper famosa. Pero no. De hecho tuvo un camino muy largo hasta llegar a donde está hoy en día. ¿O no se acuerdan de cuando cantaba con Rombay? Pará, ¿cómo que la chica de Rombay era Emilia todo este tiempo y no lo sabía? Sí, esa era Emilia. Quédate que te cuento cómo se hizo famosa Emilia Mernes. Emilia nació en Nogoyá, Entre Ríos, el 29 de octubre de 1996. Hija de Pedro Mernes, un panadero, y Gabriela Rueda, cocinera. Una familia que no tenía nada que ver con la música, de clase media. Pero entonces, ¿de dónde sale su pasión con la música? Todo comenzó cuando su abuelo le regaló una guitarra. Ella empezó a tocar así como si nada y descubrió que le gustaba. Pero ya no amarte y enterrar este dolor. Quiero que mi corazón te olvide. Así de simple fue. Todo gracias al abuelo. Gracias, señor abuelo de Emilia Mernes. Mire lo que hizo. Qué grande. Cuando Emilia tenía 16 años, en 2012, 47 Street, que es una marca de ropa muy conocida acá en Argentina, lanzó una campaña que se llamaba 47 Te Busca. Básicamente era un concurso donde participaban un montón de chicas adolescentes para ser la nueva cara, la nueva modelo de 47 Street. Yo me acuerdo, fue un concurso súper, hiper, mega famoso en todo el país. Participaron un montón de chicas. Yo era muy chiquita en ese momento, así que creo no tenía ni la edad para participar. Pero me acuerdo patentemente. En esa campaña Emilia participó con más de 20.000 personas en todo el país y ganó. ¿Qué? ¿Cómo que Emilia era la modelo de 47 Street y no lo sabía? Sí. Emilia siempre estuvo entre nosotros todo este tiempo y no nos dimos cuenta. Hasta ahora. Así que nada, Emilia se convirtió en modelo de 47 Street, empezó a aparecer en todas las publicidades de la marca, aparecía su carita. En este tiempo que Emilia era modelo de 47 Street, es cuando conoce a Tini en un evento de la marca y sale esta icónica foto de ellas dos, todas chiquititas, sin saber lo que pasaría unos años después. Igualmente, a pesar de que Emilia era súper feliz con todo esto, en el colegio la empezó a pasar súper mal. Básicamente le empezaron a hacer bullying. Todo su curso la envidiaba y le hacían la vida imposible y ella volvía a su casa llorando, lógicamente. Emilia cuenta que después de ganar ese concurso sufrió mucho bullying. Emilia contó una anécdota una vez de que ella estaba en una fiesta de 15 con sus compañeras del colegio y ella fue al baño y las compañeras del curso le sacaron una foto por debajo de la puerta del baño, y no solo que le sacaron esa foto, que ya es completamente humillante, sino que la subieron a Facebook. El doble de humillante, o el triple, el quíntuple, no sé. Lo peor que te puede pasar teniendo 16 años, básicamente. En 2016 Emilia termina la secundaria y para sus padres era muy importante que ella tenga un título universitario, ya que esto le aseguraba, entre comillas, un futuro. Y como a Emilia también le gustaba leer, decidió anotarse en la carrera de literatura, ya que era lo que tenía que hacer, qué otra opción iba a tener. Así que nada, ella iba a la universidad y cuando volvía de la universidad se pasaba horas tocando la guitarra en su habitación. Hasta que un día uno de sus amigos le cuestionó esto, le dijo: pero si tanto te gusta la música, ¿por qué no te dedicas a eso? O sea, ¿qué haces acá estudiando literatura si a vos te gusta la música? Este comentario que le hizo ese amigo a Emilia la dejó pensando bastante y se quedó cuestionando, tipo, che, tiene razón la verdad, ¿qué hago estudiando literatura? Así que decidió decirle a sus padres que quería estudiar arte, yendo por la rama de la música, obviamente, ¿no? Pero no todo fue así de sencillo, ya que para la mentalidad de los padres de Emilia era una locura lo que les estaba pidiendo, ir a estudiar arte, tipo, te vas a morir de hambre, nena. La madre le dijo que era imposible vivir de eso y menos triunfar en la industria. Ahí sale la famosa frase: ¿qué te pensás, Emilia, que vas a ser famosa? Mi mamá me decía: ¿qué te pensás, Emilia, que vas a ser famosa? A pesar de no estar muy de acuerdo, sus padres decidieron dejarla hacer el ingreso a la carrera, pero con la condición que, si no le iba bien con el ingreso, iba a tener que empezar a trabajar en la panadería de la familia. O sea, básicamente Emilia tenía la opción de ser Emilia o ser panadera. Si bien Emilia ya ayudaba a su familia con la panadería, no era lo que quería hacer por el resto de su vida. Así que empezó a estudiar con todo para el ingreso porque tenía que aprobar sí o sí, básicamente. Estudiaba tanto que hasta estudiaba en el baño del gimnasio porque había mejora acústica. Así que imagínense, ella no tenía un plan B, tenía un único plan que era aprobar ese ingreso. O eso es lo que pensaba ella. Porque a la vez que estudiaba para el ingreso, también subía covers a su cuenta de Instagram. Emilia lo subía por subir
subir estos covers, tipo, jamás pensó que iba a llegar tan lejos, tipo, nadie lo pensaría, obviamente, uno sube por subir. Quiero llenarte de excesos, vamos a comernos a besos, perder la inocencia contigo, no tener control. Hasta que en marzo del 2016 llegó lo que sería el inicio de su carrera como artista. En ese momento, la chica que formaba parte de Rombay, la banda Rombay, la chica se fue de la banda, se despidió en un video de YouTube, nada, se fue la chica de Rombay. Necesitaban a alguien que ocupe ese lugar. Y acá es cuando llega Emilia. Un día de la nada, a Emilia le llega un mensaje del productor de Rombay. Este le dijo a Emilia que estaban buscando una nueva integrante para la banda y le propuso que haga la prueba a ver si quedaba o no. No solo logró quedar, sino que al poquísimo tiempo dio su primer show con la banda. A la semana siguiente se presentaron nuevamente juntos en el Luna Park y en el Festival de Viña del Mar. Pasó de 0 a 1000 en pocas semanas, básicamente, una locura. Que al mismo tiempo que estaba en Rombay, Emilia se puso de novia con Fer Vázquez. No duró mucho la relación. Bueno, Emi, tengo una pregunta muy importante. ¿Qué esperás de las fanáticas y los fanáticos de Rombay? Espero que me reciban muy bien porque voy a ser transparente, es algo que soñé toda mi vida. Es un orgullo para mí estar con los chicos de Rombay, con ustedes. Espero tener todo su cariño y apoyo. En 2018, Emilia ya se había hecho conocida en el mundo de la música, pero seguía siendo la cantante de Rombay. No era Emilia. Yo me acuerdo patente, el tema cuando se pone a bailar, la parte que cantaba la chica, era buenísima la parte, era la mejor parte de la canción, la parte que cantaba la chica. Que yo no tenía idea que la chica era Emilia. ¿Vos sabés lo que fue darme cuenta que era Emilia? Yo como, ¡oh! Todo este tiempo estuvo entre nosotros. Acariciame despacio hasta que salga el sol y más. Quiero verte en acción y más. Es que me quiere más y más y más. Eso. Al separarse de Fer Vázquez también anunció que se retiraba de la banda y empezó a planear su carrera como solista. WK Entertainment, WK Entertainment, como se diga, y Sony Music Latin ya la tenían fichada hace rato y decidieron trabajar con ella. Emilia estaba asustada ya que sabía que el largarse sola iba a ser mucho más difícil. Y además que para poder trabajar con las disqueras tenía que mudarse sola a Miami. Pero esto no le importó, apostó todo por la música. Firmó los contratos con las dos productoras y se mudó sola a un departamentito en Miami. De Nogoyá a Miami. ¿Podrán? Por esos meses se sintió bastante triste ya que estaba sola, lejos de su familia, y para no pensar tanto en eso se concentró en componer canciones, que era justamente para lo que estaba ahí. Finalmente, en marzo del 2019, después de mucho ensayo, llegó el día que lanzó Recalienta. Se te recalienta, ay. Su primera canción como solista que fue un éxito total y al día de hoy tiene millones de visitas en YouTube. Ese mismo año siguió sacando temas como No Soy Yo o Billion, entre otros, pero en 2020 llegó la pandemia y a pesar de ser algo negativo a nivel mundial, a ella le sirvió mucho ya que los artistas argentinos se empezaron a apoyar mucho entre sí. Acá es cuando nace el famoso grupo Los del Espacio, entre 2020 y 2021, conformado por Litquila, Roger King, Diego PZK, Duki, FMK, María Becerra, Big One y Emilia Mernes. Acá mismo es donde salieron muchas colaboraciones que conocemos hoy en día y otras tantas que no habrán salido nunca a la luz. Llegó el 2021 y Emilia, además de seguir sacando música, cumplió otro sueño que tenía: actuar en una serie de Disney llamada Entrelazados, similar a las que ella veía de chiquita. También le propusieron ser la quinta coach de La Voz Argentina, siendo la encargada de la sección El Regreso, que se desarrollaba en paralelo a La Voz. De ahí en adelante todo fue crecimiento. Sacó temas que la llevaron al éxito, como Perreíto Salvaje, que con este tema yo la conocí con Perreíto Salvaje, así que nada, gran tema. Como Si No Importara junto a Duki, tema hiper mega conocido. Rápido Lento con Diego PZK, otro tema que es de los más conocidos, y otros más. Emilia en este punto empezó a cobrar más popularidad en la escena argentina, pero hubo una canción que lo cambió todo: 420. No son 4:20, pero lo vamos a aprender. Fue y es un éxito total hasta el día de hoy. Sonaba en todos lados. Y poco después lanza su primer álbum, Tu Crees en Mí, y hace su primer show solista en el Movistar Arena, que yo estuve ahí. Sí, tuve la oportunidad de estar ahí.
Eso será Podríamos decir que en este momento Emilia se da cuenta que cumplió su sueño. Ya es cantante y es famosa. Pero la verdad que nadie se esperaba que incluso esto no era nada comparado a lo que se venía en los siguientes años. Después del álbum Tú Crees en Mí, Emilia siguió sacando canciones como La Chain y Underground, hasta que lanza una canción muy particular llamada Jagger.mp3, una canción súper distinta a lo que había sacado hasta ese entonces. La estética del video también era distinta. ¿Y qué era eso de que en el título termine con un .mp3? Evidentemente algo grande se venía. Poco tiempo después lanza No se ve.mp3, Guerrero.mp3, GTA.mp3, hasta que lanza el álbum completo titulado .mp3. Un álbum inspirado en los 2000, década donde vivió su infancia y adolescencia, escuchando a las artistas pop de ese momento. Y a partir de acá ya entramos en la etapa más actual. Después de este álbum, Emilia hizo 10 shows sold out en el Movistar Arena, yo pude ir a uno de ellos, 4 shows en el Estadio Vélez sold out, yo también pude ir a uno de ellos, y muchos shows más por todo el país, yo fui al de Mar del Plata, por Latinoamérica e incluso por España. Y su último lanzamiento fue Bunda, la primera canción de un futuro EP que iremos descubriendo en estos meses. Y así es como Emilia Mernes se hizo famosa. Nada, simplemente recordarles que Emilia era y es una persona como cualquiera de nosotros, así que si tu sueño es ser cantante o cualquier otra cosa, simplemente inténtalo. No es imposible, es difícil. Lleva tiempo, paciencia y perseverancia. Pensá que Emilia estuvo a nada de ser panadera y lo dio todo por cumplir su sueño. Sin duda, uno de los casos de éxitos más grandes de Argentina. Fergalicious definition, make them both so loco. You gotta walk like Cardi. He doesn't give up on Cardi. Fergalicious, Fergalicious. Fergalicious.